Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. Se habla mucho de microbiota, es algo que está, bueno, ya no tan de moda porque llevamos mucho tiempo hablando de ello, pero realmente, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es su importancia? Nuestra compañera Beatriz Cerdán, de Centrolis Madrid, nos los va a explicar, que es experta en nutrición digestiva. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer de estar aquí charlando un ratito contigo, Jorge, para ir hablando de estos misterios del mundo de la microbiota que son muy interesantes. Me alegro mucho que estés aquí porque realmente es algo que seguro que a la gente le interesa un montón y que lo escuchamos mucho en las noticias y también en ambientes más profesionales de la nutrición. Para empezar, cuéntame, ¿cómo definiríamos la microbiota? ¿Qué es lo que es? Muy bien, vamos a empezar por esa primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la microbiota? Porque a veces ni siquiera se tienen los conceptos claros o se mezcla el concepto microbiota, microbioma, ¿no? De una manera muy similar y se utiliza pues, de manera simultánea y tiene sus connotaciones y sus cositas que hay que matizar, ¿vale? Entonces, el tema de la microbiota realmente se habla de todos los microorganismos que están en un ambiente determinado. Es decir, puede haber microbiota intestinal, puede haber microbiota bucal, puede haber microbiota vaginal, ¿vale? Es decir, los bichos que tenemos, ¿vale? Pero muchas veces cuando se piensa en microbiota, se piensa que solo hablamos de bacterias y para nada, ¿vale? Las bacterias son una parte más importante de la microbiota, pero también dentro de la microbiota pueden entrar las arqueas, por ejemplo, una de las más famosas es el lo diré, Metanomicrobracter ¿vale? Que es uno de los más conocidos. Luego también tenemos los hongos, ¿vale? Que también tenemos hongos dentro de esta microbiota, protozoos, incluso virus, que dices, ¿vale? ¿En serio? No estamos hablando solo de bacterias, no estamos hablando pues de todos esos microorganismos, ¿no? Que engloban dentro de, pues, de los bichos. Y por otro lado, cuando se habla de microbioma, que es la diferenciación importante, se habla del genoma de la microbiota. En muchos aspectos, también dentro de la microbioma se incluye la microbiota, incluso metabolitos que se pueden producir a partir de la microbiota, ¿vale? Pero normalmente nosotros cuando vayamos aquí a referirnos de la microbiota, pues prácticamente nos vamos a referir a lo que son los bichos intrínsecos y no tanto a nivel de genoma y todas estas cosillas, ¿vale? Yo creo que ha quedado más o menos claro, ¿no, Jorge? ¿Sí? Sí, totalmente. Y realmente por eso es un poco que está en desuso el término flora intestinal, ¿no? Por todo lo que has contado. Totalmente, estos son los términos que se están utilizando ahora y antes no, microbiota, microflora, ¿no? Y todas estas cosas. Y no, realmente los términos que están definidos son estos. Y bueno, sí que en muchos incluso artículos antiguos o libros sí que podéis ver esta denominación. Pero vamos, actualmente se están utilizando estos dos términos principalmente. Y lo que decíamos, que la microbiota puede estar en muchos ámbitos, ¿no? Se habla sobre todo a nivel intestinal, pero es que tenemos microbiota, Jorge, en todo el cuerpo. Por ejemplo, antes se pensaba que incluso en el útero, cuando está pues desarrollándose el bebé, se pensaba que todo eso era estéril y para nada. O sea, es que ahí también hay bichillos, incluso en la leche materna, ¿no? Que se piensa que todo esto es súper estéril y tal, y para nada, porque los bichillos pues cumplen muchas funciones que son muy importantes. Claro, claro, eso que hablas es muy interesante, ¿no? De la microbiota vaginal y los partos. Y enlaza perfectamente con la siguiente pregunta. Cuéntanos, ¿qué importancia tiene, en qué influye en la salud humana? Cuéntanos un poquito de todo eso, de sus características. Bueno, pues la microbiota tiene muchísimas funciones y sí que es verdad que va cambiando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Hemos hablado que hay microbiota en muchas partes bueno, en todas las partes de nuestro cuerpo y tiene muchísimas funciones, sobre todo a nivel, pues, ¿no? De las digestiones. Hay muchos nutrientes que sin estos bichitos, pues no seríamos capaces de digerirlos, o también tiene una afectación importantísima con el sistema inmune. Incluso hay muchos artículos que están asociando el tema de la microbiota, incluso con alergias, incluso con enfermedades a nivel neurológico, obviamente enfermedades a nivel digestivas. O sea, tiene una grandísima afectación y por supuesto nos ayudan a toda esa parte digestiva, pero es que también nos ayudan, por ejemplo, a la síntesis, por ejemplo, incluso de vitaminas, ¿no? Nos ayudan a obtener incluso algunos de esos nutrientes sintetizados por estas bacterias. Por lo tanto, es que son importantísimos. Es que sin los bichos no podríamos directamente vivir. Y sí que dentro de estas funciones pueden verse a veces alteradas, ¿no? Porque hemos dicho cómo van a veces cambiando a lo largo de la vida. Y bueno, como hablábamos antes de los partos, pues obviamente, por ejemplo, se ha visto, ¿no? Que hay una diferencia de microbiota a nivel de cuando hay una cesárea o cuando hay un parto vaginal, por ejemplo, o en muchas de estas patologías que estamos viendo. Es que al final, Jorge, somos más bichos que humanos. O sea, es que realmente
por cada célula humana hay de 1,3 a 2,3 bacterias. Es que es muy fuerte. O sea, es que somos muy bichos, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y estás hablando un poco de la influencia no en el corto plazo solamente, porque hablaste un poco de partos, ¿no? Sino a largo plazo, en el futuro de las personas, ¿no? También termina siendo bastante importante el cómo desarrollemos nuestra microbiota desde ya edades tempranas, ¿puede ser? Sí, sí, es que nuestra microbiota al final se va modulando con todos estos factores ambientales. Hemos hablado del parto, obviamente la lactancia materna también influye, ¿no? Y nuestro ambiente, incluso si por ejemplo si tenemos mascotas, también nos puede conllevar a nuestra microbiota, ¿no? Y esa microbiota pues se va forjando hasta ya una edad adulta, pero que en muchos casos puedes llevar pues alteraciones, incluso en estas patologías, y si nosotros cuidamos nuestra microbiota, a ver, esto obviamente falta muchísima evidencia porque no se sabe cuál es la microbiota saludable en este sentido, Jorge. Tú tienes tu microbiota, yo tengo la mía y ambas, las dos pueden ser totalmente saludables, ¿no? Pero sí que es verdad que si cuidamos nuestra microbiota, pues bueno, va a tener un efecto protector en general y ya hemos visto que muchas de estas alteraciones pues pueden generar o asociar, están asociadas con diversas patologías, ¿no? Y esto también pues por ejemplo, con el tema de la permeabilidad intestinal y todo esto también tiene una afectación muy, muy importante, ¿no? Que la microbiota ahí juega un papel para que tengamos nuestras vellosidades intestinales fuertes y poderosas y que tengamos esa barrera de protección. Entonces, bueno, la microbiota juega un papel pues ahí evolutivo, ¿no? Durante todo nuestro proceso de la vida y nos ayudan a todos estos procesos inmunológicos a digerir mil millones de cosas, está en contacto con todas nuestras células, con todo nuestro organismo y obviamente también hablando de sus metabolitos, ¿no? Seguramente, Jorge, habrás oído hablar de los ácidos grasos de cadena corta y todo esto, ¿no? El butirato, el ácido propiónico, todos estos ácidos grasos de cadena corta que son fundamentales también incluso para esta barrera intestinal, ¿no? Que decíamos de permeabilidad intestinal, el acetato también. Piensa que esto al final es como estos ácidos grasos de cadena corta son metabolitos que producen las bacterias y que proporcionan energía a nuestras células intestinales. Entonces, claro, si nosotros le damos alimento del bueno a nuestras células intestinales, pues claro, va a ser mucho mejor, mucho más interesante y vamos a crear un microclima, por decirlo así, a nivel intestinal más protector en ese aspecto. Claro, la fibra al final termina siendo energía para nuestra microbiota, ¿no? Y hay una cosa que me parece interesante en esto que hablas de síntesis de ácidos grasos de cadena corta o de alguna vitamina en específico, ¿no? Como la K. También mencionaste la importancia de la salud digestiva y cómo esta microbiota no solo es que te ayude a sintetizar o absorber, sino que si no está saludable, vienen malabsorciones, ¿no? Ahí está, sí, esto es lo que se denomina un poco más estado de disbiosis, ¿vale? Es decir, cuando la microbiota, Ujú. pues tú tienes, lo que hemos dicho, cada uno tiene su microbiota, ¿vale? Ya hemos comentado que no hay una microbiota específica, pero sí se sabe que hay bacterias que cuando, por ejemplo, son pues menos interesantes o son más, pues no sé, irritantes, por decirlo así, o dañan la mucosa o cosas así, es lo que se puede producir una alteración y lo que se llama disbiosis es cuando hay una alteración de la microbiota. La disbiosis puede ser en cualquier parte del cuerpo y eso es lo que hemos dicho que puede estar asociado. Sí que dentro de la microbiota hay un concepto que se llama los enterotipos, no sé si lo conoces, que es como que se establece como que hay diversas bacterias como prototipos de, bueno, pues hay 3 enterotipos que estas cuadran con este, estas cuadran con este y estas cuadran con este. Pero realmente como no se sabe cuál es la saludable, esto todavía falta un poco de evidencia de poder clasificar los tipos de microbiota. Pero sí que hay bacterias que sabemos que son perjudiciales, que son pues irritantes a nivel intestinal, pues que generan esas disbiosis y que claro, ahí ya nos pueden producir un problema en la atrofia intestinal, nos pueden producir permeabilidad intestinal, nos pueden producir, no se sabe si es causa de patología o es la consecuencia, que ahí todavía está un poco estudio, sí que se dice que un problema de permeabilidad por sí solo es muy difícil que cause una patología, pero todavía esto está un poco en hipótesis. Y claro, si hay algún problema, pues esto, como hemos dicho, pues puede estar más relacionado con cualquier patología. Por eso es muy importante cuidarla y que al final, pues bueno, con nuestra alimentación pues tiene un papel muy importante en esto y bueno, intentar cuidarnos en ese aspecto para que nuestros bichitos estén fuertes y que a veces cuando hay bichos malos, pues no es tan fácil como comer bien, ¿no? Ahí entramos un poco en un mundo complicado, ¿no? Que no siempre con la alimentación se puede solucionar todo, pero obviamente va a tener un factor protector muy importante.
Claro, claro, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y comentaste el concepto de disbiosis, ¿no? Que nos suena un poquito a algo que está, esto sí, más de moda, ¿no? Que es el SIBO y luego, bueno, diferentes derivaciones que ahora nos contarás. Pero cuéntanos un poquito las diferencias, porque me parece que no es lo mismo, ¿no? Exacto. Cuando hablamos de disbiosis, hablamos en cualquier parte del cuerpo. Yo puedo tener una disbiosis bucal, vaginal, intestinal, lo que sea, o incluso en la piel. Nosotros en la piel también tenemos muchos bichitos y esto incluso puede estar, repito, con esto falta mucha evidencia porque son campos muy nuevos, pero sí que incluso con problemas dermatológicos y todo esto también es importante. Cuando hablamos de SIBO, concretamente estamos hablando que justamente hay una sobrepoblación de bichos, que generalmente no suelen ser de los que nos interesan, ¿vale? Y esto puede producir síntomas, pero estamos hablando a nivel intestinal. Es decir, nosotros hemos dicho que tenemos bichitos por todas las partes del cuerpo, pero sí que es cierto que en el colon tenemos muchísimos, ¿vale? Entonces, cuando estos bichos del colon se pueden traslocar, es decir, se mueven al intestino delgado, que hay bichos, pero no tanto, entonces cuando tú comes, pues claro, llega al intestino delgado, que tiene que haber bichos, pero no muchos, pero fermentan. Y eso ya es lo que puede producir pues todos los problemas digestivos, hinchazón, gases, malestar y todas estas situaciones pues que suelen ser muy incómodas para los pacientes y bueno, que vemos que aquí es donde nuestra microbiota pues nos puede proteger, pero también nos puede fastidiar mucho. O sea, los bichos hay de todo, ¿no? De malos y buenos. Y no es que sean malos o buenos en este aspecto, que esto también es un poco mito con el tema de los alimentos, ¿no? Que no hay buenos y malos, sino que en las dosis justas, por ejemplo, hablando del Helicobacter, ¿no? Pues podemos tener Helicobacter, pero si no están en unas concentraciones muy altas, pues ahí está, o podemos tener una microbiota vaginal que tenemos bichos, pero cuando uno sobresale que no es el más interesante o más el protector, pues claro, ahí ya es cuando empieza a haber problemas, pero que tampoco es buenos y malos, ¿no? Sino en el aspecto de concentraciones, de qué bicho está dominando esa parte de nuestro cuerpo, por decirlo así. ¿Vale? Perfecto, perfecto, clarísimo. Y cuéntanos un poco, porque creo que lo estás viendo bastante en consulta últimamente, ¿no? Estos sobrecrecimientos bacterianos o de arqueas. Cuéntanos cómo se diagnostica, son necesarios estos tests muy caros que nos dicen un poquito la población de toda esa microbiota que tenemos. Háblanos un poco de esto, por favor. Sí, pues el tema de diagnósticos, a ver, a mí me parece alucinante, ¿no? Que estemos en este punto, ¿no? De, jolín, sabemos que las bacterias están ahí, todas las funciones que tienen, y es súper guay. A mí el mundo de la microbiota me gusta un montón, pero sí que es verdad que como no tenemos cuál es la microbiota saludable, hacer test, aunque a mí me flipan y me parecen muy interesantes, a nivel de practicidad es como, vale, tú puedes tener muchas bacterias. Obviamente sabemos que hay algunas, pues que son más, pues eso, que pueden ser más perjudiciales, ¿vale? Pues ya sabemos que Lactobacillus, Bifidobacterium van a ser mucho más interesantes, ¿no? Y Clostridium y cosas así, pues obviamente siempre nos dan como más, oye, aquí hay algo que está faltando, ¿no? O si vemos incluso cuando hacen estos test, pues el tema del butirato, incluso triptófano, que también son cosas que se suelen medir, pues también nos dan indicaciones, o por ejemplo la zonulina, que es una proteína que une las células intestinales y que a veces se utiliza como marcador de la permeabilidad, pero claro, claro, yo puedo tener permeabilidad, pero puede ser por muchas cosas. Y la microbiota, pues sí, están muy guays estos test, pero al final gastarte un pastón en estos test cuando al final la dieta, la alimentación va a ser adaptar un poco a la patología o al diagnóstico que te hayan sacado, pero es muy difícil en función de la microbiota que tienes a día de hoy hacer una dieta específica. Ojalá algún día lleguemos a esto y lo tengamos hiper claro. Y ya repito que estos test a mí pues te pueden dar información, pero lo que es como diagnóstico, no me utilizaría un test de estos que valen tan caros y que te sacan tantos bichos. Oye, que si te lo haces, pues estupendo, porque es muy interesante, pero a nivel de practicidad, lo que es útil es el tema del hidrógeno expirado con el tema de la lactulosa, ¿vale? Son test que tú te tomas una disolución y te miden los gases, el hidrógeno y el metano. Claro, hemos dicho que los bichitos pues fermentan, ¿no? En este tipo de situaciones. Entonces lo que se hace ver es qué tipo de gases, si están elevados o no, y en qué concentraciones y qué tipo de gas, para ver si existe ese sobrecrecimiento microbiano o no existe. Entonces eso sí que es más práctico, porque claro, si hay un sobrecrecimiento, pues metemos un antibiótico y claro, ahí ya podemos empezar a trabajar con la dieta. Y con la dieta sí que vamos a hacer muchas cosas que luego hablaremos, pero lo que es a nivel de practicidad con estos diagnósticos tan extensos,
pues a veces, claro, tampoco podemos, no, es que como tengo Akkermansia no sé qué, pues puedo hacer, que a ver, que sí, que muy guay, ¿no? Pero, ¿sabes? Es un poco complicado a día de hoy. Pero bueno, sobre todo lo importante cuando tengamos síntomas es ir a un médico, hacer un buen diagnóstico y a partir de ahí ir descartando cosas. ¿Que tiene una alteración con la microbiota y puede ser un SIBO? Perfecto, hay que seguir unos pasos. ¿Que puedo tener una alteración de la microbiota o un problema de atrofia intestinal? Bueno, pero es que si tengo una celiaquía, por mucho que tú cuides tu microbiota, el problema es que tienes que quitar el gluten, ¿no? Entonces depende también un poco del propio diagnóstico, que al final la microbiota estaba asociada a mil cosas, o aquí ya entramos, por ejemplo, el tema probióticos, ¿no? Que es muy amplio. Entonces, bueno, es muy interesante, pero hay que focalizar y saber el diagnóstico para poder personalizar concretamente lo que nos interesa. Entonces, en ese sentido que dices que no interesa tanto conocer la microbiota, estos trasplantes que están ahora tan de moda de microbiota, ¿no tendrían mucho sentido o no hay evidencia suficiente o qué dirías de esto? A ver, es que al final, trasplante fecal de microbiota estamos hablando, ¿no? Que esto tiene ahora como mucho bombo también. Y a ver, son muy interesantes. Sí que en algunos estudios se han conseguido muchas cosas, pero volvemos a lo mismo, que es una microbiota saludable, ¿sabes? Entonces, volvemos un poco y piensa que un trasplante fecal, pues a veces tampoco muy cómodo, tampoco creo que llegue a ser, ¿no? Realmente no sé la técnica con la que se suele aplicar todo esto, pero bueno, es una vía de trabajo, que una línea que se está investigando que bueno, luego cuando tengamos más información, pues igual pueda ser más de utilidad. Y en muchos estudios ha ido a mucha gente que le ha funcionado, pero igual no tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Igual si cambiamos nuestra alimentación, nos cuidamos, vemos la causa de ese problema de disbiosis, pues bueno, no vamos a meter trasplantes fecales así porque así, ¿no? No es la primera línea de recomendación, por decirlo de Ok. algún modo. Perfecto. Y antes de pasar allá a la parte práctica y que nos des consejos, te voy a colar una preguntita que no está hablada de antes. La parte de influencia en las emociones y que se sintetiza mucha serotonina en el intestino y todo esto, ¿qué opinión te merece eso? O danos un poco de luz con este tema. Sí, hay una interacción brutal de la microbiota con las enfermedades neurológicas, como hemos dicho, incluso pues eso, en niños autistas se ha visto mucha asociación. Es que, o sea, me estaba leyendo un libro, Jorge, que leía que incluso los bichos pueden cambiar nuestras conductas o incluso pueden cambiar, no sé, cambian, por ejemplo, el olor corporal a veces y claro, el olor corporal, pues a lo mejor también te puede atraer con una persona, ¿no? Incluso nos afecta a si nos gusta una persona o nos gusta otra persona. Obviamente luego cuando hay problemas, ¿no? de disbiosis con patologías, ¿no? a nivel neurológico, pero sí, o sea, y a nivel emocional es que está esa conexión, ¿no? Entonces, no es que nuestros bichos nos controlen tal cual, pero hay una relación muy importante y esto pues lo he dicho, lo he dicho durante todo el episodio, que se necesita más evidencia, pero sí que está habiendo una afectación muy importante. Es más, yo ahora tengo, por ejemplo, una alumna que está haciendo el TFM sobre neuroconductas y estamos sacando la verdad que cosas muy guays y se ve, ¿no? Que al final sí que es verdad que no hay muchos estudios asociados directamente con depresión o por ejemplo con ansiedad, pero sí que, por ejemplo, en síndrome de intestino irritable, enfermedades inflamatorias intestinales, se ve claramente que hay una disbiosis y también en este tipo de pacientes muchas veces suele haber mucha ansiedad, mucha depresión, muchos problemas emocionales. Entonces también ahí se hace como un paso intermedio a veces para asociar estudios, pero vamos, que es muy importante en toda la parte emocional. Y bueno, ya te digo que en ese libro, incluso en el amor, que esto ya es un poco dicho de aquella manera, ¿no? Pero sí, cuando me lo leía yo me reía de decir, madre mía, ¿no? Nuestros bichos nos controlan, pero sobre todo porque, claro, afecta pues a muchas partes, ¿no? De nuestros metabolitos, ese olor corporal, afectan a nivel, ¿no? de neurotransmisores, como tú comentabas, y eso, pues claro, también al final las hormonas y todos los neurotransmisores nos condicionan muchas emociones, ¿no? Entonces en esta parte, pues asociación hay. Ya hay que seguir indagando, pero sí, es un tema muy guay, la verdad. Bueno, qué interesante me parece este tema y seguro que las personas que nos están escuchando dicen, oye, pues ya que soy más bichos que células casi, ¿no? Vea, danos consejos para cuidar la microbiota. ¿Qué podemos hacer para estar más saludables en términos de microbiota intestinal? A ver, no va a haber ningún alimento milagroso, ¿vale? Que vaya a cuidar nuestra microbiota en Ujú. general, pero es que depende cómo lo enfoquemos. Si lo estamos enfocando a que queremos una microbiota saludable en un paciente adulto sin síntomas, es una cosa. Y si estamos hablando que tengo una patología y tengo una disbiosis y tengo que cuidarla,
es otra situación, porque depende de la patología. Pongo un ejemplo, ¿no? Si queremos cuidar la microbiota, pues bueno, alimentos tipo prebióticos, probióticos nos van a venir muy bien, ¿no? Pues kéfir, kombucha, chucrut, alimentos fermentados, tofu, quesos incluso, los yogures que tienen todo esto vacío de bacterias y todo esto está súper bien. Almidón resistente. El almidón resistente, pues quien no lo conozca, ¿vale? Se forma sobre todo cuando, por ejemplo, pues metes una patata al frigorífico cocida y ves que se ha formado con una peliculilla y gelatinosa, pues eso es que se ha gelatinizado, y al gelatinizarse se forma esta fibra prebiótica, que es un alimento brutal para nuestros bichitos, y comer mucha fibra, es decir, al final se trata de comer bien, no porque yo meta kéfir si me estoy inflando a donuts, pues no vamos a hacer mucho, o sea, tú puedes meter todo el kéfir que quieras, pero lo que necesitamos es un ambiente en general, como decíamos, que sea menos inflamatorio, que sea basado pues en alimentación de calidad, en legumbres, en verdura, en fruta, ¿no? Que siempre va a tener ese efecto protector. Y luego alimentos que tengan ese efecto prebiótico, pues también son muy, muy, muy interesantes. Pero luego nos vamos a la situación contraria. Esto para el SIBO no nos viene nada bien, porque estamos diciendo que tenemos una microbiota totalmente alterada. Lo que tenemos que hacer no es alimentar a esa microbiota mala, lo que hay que hacer es quitarla. Entonces, muchas veces cuando se habla de cuidar la microbiota y vemos que tenemos un problema y empezamos a meter más fibra, más fibra, más fibra, que es lo bueno, pero si cada vez estoy más hinchada, si cada vez me encuentro peor y estoy nutriendo a tu microbiota, ya, pero es que a lo mejor lo que hay ahí es un problema a nivel en ese sentido, ¿no? Una alteración que nos puede estar produciendo pues toda esa sintomatología. Entonces, lo importante es adaptar en qué momento estés. ¿Que estás estupendo y no tienes ningún problema? Pues a comer bien, y los prebióticos y los probióticos de manera natural, estupendísimos. Pero si no, pues hay que tener en cuenta que no voy a cuidar mi microbiota y voy a inflarme a kombucha. Pues bueno, el kombucha está muy bien y está estupendo, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que a lo mejor en este tipo de personas pues no es lo más indicado en función de su situación patológica y encontrar ese diagnóstico. Claro, o sea, acudir ahí a un profesional, ¿no?, de la salud digestiva para Exacto. que asesore. Y una cosita sobre el almidón resistente, porque mucha gente, y yo he tenido alumnas que cuando lo decimos les sorprende. El boniato no tiene, Cierto. no termina formando almidón resistente si lo enfriamos, ¿verdad? Exacto, es la excepción. Esto pasa pues en patata, en pasta, en arroz, pero el boniato no se forma este almidón resistente debido a la composición nutricional que tiene. Y luego, por ejemplo, pues eso, el chucrut, por ejemplo, sí que tiene, al fermentarse, es de los alimentos que en general por ejemplo, en un SIBO, ¿no? El tofu se tolera muy bien, pues es un alimento fermentado, puede ser muy interesante, no tiene fibra, tal. Pero, por ejemplo, el chucrut en casos de SIBO genera mucho manitol. Entonces, en estos casos hay que tener un poquito más de cuidado. Entonces, por eso hablamos de que, bueno, en algunos casos me viene bien, ¿no? Es almidón resistente. El boniato, por ejemplo, la FODMAP, que es la dieta que se utiliza muchas veces en estos casos, que es la dieta baja en hidratos de carbono fermentables, pues justamente con el boniato puedes jugar un poquito más. Pues qué interesante todo lo que nos has contado, Bea. Te lo agradezco mucho y seguro que nos está escuchando también está muy agradecida. Y pues nos vemos en la próxima. Ha sido un placer, Bea. Igualmente, Jorge, el placer es mío y espero que os haya gustado a todos. Muchas gracias. Y además de contar lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas. Solo nos las tenéis que mandar por correo, redes, teléfono. Entrad en nuestra página web www.centroaleris.com o buscad Centroaleris en Facebook, Instagram, YouTube o Twitter y así estaremos y ahí estaremos esperándoos. Recuerda compartir lo que compartimos para que llegue a todas las personas que pueden beneficiarse de comer mejor o simplemente lo que vengamos a contar. Y no dudes en enviárselo. O tampoco dudes en contarnos qué es lo que te parece esta iniciativa o qué te parece lo que decimos en los comentarios.